Muy bien, entonces ya vimos, analizamos la parte del modelo entidad-relación de este esquema y vimos por qué había que hacer este mapeo, ¿no? Entonces dijimos, si lo que yo quiero saber es cuántas películas se han rentado y lo quiero detallado por el nombre de la categoría, entonces tendríamos que hacer forzosamente todo este tipo de reuniones. Y son de tipo reunión natural porque son aquellas en donde se ha realizado rentas. O sea, no me interesa aquellas películas que no tienen renta o aquellas películas que que no tienen categoría o aquellas categorías que no tienen películas, etcétera. Estamos hablando de algo ya determinado, ¿no? Las rentas que se realizaron, cómo se distribuyen su total, esas 16.044, en las diferentes categorías que se ofrecen sobre los filmes que tenemos en renta. Entonces, esa es la razón por la que dejamos de utilizar Payment. Payment me va a generar un Rental ID. Entonces, ya no requiero Payment, sino que me voy directamente a la tabla es un paso que quito de este mapeo o de esta reunión, porque digo, ok, quien me va a decir quién generó rentas, pues es el Rental ID, y quien tiene o el que puede llegar al número de filme es Rental. ¿Por qué? Porque este tiene un inventario, que es lo que renté, y el inventario a su vez me dice el filme que está asociado, y ese filme me va a llevar a su categoría, y a través de Film Category pues voy a poder obtener el dato descriptivo de esa categoría, no solamente su identificador numérico, sino ya algo que me dé significado. ¿Ok? Ok, entonces aquí le vamos a poner, ahora sí, ya vamos a concluir la parte de la proyección. Entonces, o sea, ¿qué quiero proyectar? Quiero proyectar a través del alias de category, sea el el nombre, ¿no? El nombre de la categoría, que es name, el campo, pero yo quiero que se proyecte con el nombre de categoría. ¿Y qué voy a contar? Pues voy a contar las películas o los filmes que se rentaron por categoría. Entonces, esa renta se lleva a cabo, perdón, a través de inventory. ¿Ok? Entonces, aquí le vamos a poner el nombre del campo de proyección, total, películas, categoría. ¿Ok? Muy bien. Y entonces recuerden, si esta función de agregación tiene un campo que lo describe, entonces hay que agruparlo. Sería un agrupador. Entonces, en esta parte, pues agregamos grow by, y le ponemos ca.name. No ponemos el nombre de la proyección porque esto es solamente para mostrar el nombre del campo sobre el cual se está agregando, pero en realidad el campo o el atributo de la tabla category pues es name. Entonces este es el que ponemos aquí. Le hacemos punto y coma y ejecutamos. ¿Ok? Bien, aquí dice que es R inventory, me marca un error porque es inventory ID. ¿Ok? Volvemos a ejecutar y ahora sí, ya obtuve mis categorías aquí descritas por su nombre. Aquí vemos el campo que estoy proyectando y el total de películas por cada categoría. Entonces la sumatoria de estos conteos me debería dar el total de registros. Vamos a hacer esa evaluación para corroborar que la información calculada es correcta. Entonces le decimos igual a suma. Seleccionamos todos los registros y podemos observar que sí nos regresa el total de registros que contiene la tabla en este caso de rentals o de payments, ¿no? Son sus equivalentes. Muy bien. Entonces, hasta aquí sería la parte de la parte de conteos con reuniones. Entonces vamos a ver cómo haríamos para obtener de aquí cuál fue el máximo y cuál fue el mínimo, ¿no? Para aplicar esas funciones. Entonces, este resultado lo vamos a guardar en una tabla temporal.
Pudiéramos hacerlo de manera anidada, pero la verdad es que es una mejor práctica utilizar tablas, temporales. Si ya crece mucho la parte de la anidación de consultas, ¿no? Entonces sí es, porque es mucho más fácil mapear un error, encontrar, poder revisar por partes, ¿no? Ya de repente crece demasiado el query que estamos anidando que nos costaría un poco encontrar un error o mantener y escalar una consulta de este tipo. Entonces, si lo vamos haciendo por partes, pues es mucho más manejable. Entonces le decimos create temporary table y le decimos total películas por categoría. Entonces, este es el nombre que le vamos a dar a esta tabla. Después de ejecutar esa consulta y la creación de la tabla temporal, vamos a hacer un select del contenido de esa tabla from, vamos a darle un copy paste, es una tabla temporal. Y recuerden que ya cuando terminamos de utilizar la tabla temporal para que no quede en memoria, simplemente le decimos drop table y el nombre de la tabla temporal que quiero eliminar, ¿no? Para cada vez que la ejecute, pues no me marque error de que esta ya existe en memoria. Entonces la ejecutamos, pues no me marca ningún error y al final obtengo lo que registré, o sea, de la consulta se guarda en una tabla temporal y esa tabla temporal la proyecto completa, que es esta, y al final la borro, ¿no? Ok, entonces dijimos, ahora quiero obtener el máximo y obtener el mínimo de lo que se calculó arriba, ¿ok? Máximo, bueno, primero mínimo. Mínimo, coma y máximo. Ok, el mínimo de total películas categoría y total películas categoría. No, mínimo por categoría, o sea que es la categoría que menos rentas ha tenido, por así decirlo, y el máximo por categoría, ¿ok? Entonces, volvemos a ejecutar. Entonces me dice 830 es el mínimo y eh, 1179 el máximo. Entonces los localizamos aquí. 830 dice que es la categoría de musical y 1100 qué? 1179 es la máxima. 1179, aquí está. Es deportes, la que más obtuvo. Entonces ahí estamos obteniendo mínimos y máximos. Entonces, ahorita que concluyamos, pues parte de la práctica que van a ustedes hacer es, ok, si yo ya obtuve el máximo y el mínimo, ¿qué tendría que hacer para obtener el dato descriptivo? Music o sport, ok, pero pues va a ser parte de una práctica. Por lo pronto, seguimos avanzando. Ok, bueno, aquí vamos a eliminar esto y continuamos con la presentación. Ya vimos que podemos hacer consultas anidadas, consultas que se guarden en una tabla temporal y también podemos hacer vistas sobre ese tipo de consultas anidadas o de tablas específicas. Entonces vamos a ver qué son esas vistas, ¿no? Dice, son consultas almacenadas que se comportan como tablas virtuales, salvo que lo que en lugar de estar haciendo un drop constante,
de esa tabla temporal. En lugar de ello, nosotros vamos a guardar su representación lógica. Entonces vamos a hacer un llamado hacia ese comportamiento que nosotros querramos regresar. Como les digo, puede ser el contenido de toda una tabla o puede ser el resultado de reuniones naturales, izquierda, derecha, completas, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden dejar especificada esa vista en lugar de estar utilizando constantemente una tabla temporal, ¿no? Entonces dice, es una representación lógica de los datos en que pueden provenir de una o más tablas de la base de datos. Entonces, permiten a los usuarios y a las aplicaciones consultar y trabajar con los datos de manera más sencilla y segura, al proporcionar una capa de abstracción sobre los datos subyacentes. Es decir, una manera o una capa por encima de lo que ya existe en nuestras bases de datos serían las vistas. Entonces, es decir, si yo no quiero que del exterior conozcan eh, cómo están definidas mis tablas de manera original, puedo yo crear una vista generando alias y dando mm, cierta cantidad de atributos de esa tabla o de esos campos de esa tabla según al usuario que vaya a utilizar esta vista, ¿no? Entonces el usuario por fuera mandaría llamar una vista, y sería totalmente transparente para él el creer si está, que el no saber más bien si está utilizando una tabla o si está utilizando una vista. Al final del día va a ser la consulta sobre esta vista como si fuera una tabla. Entonces dice, es un nivel de abstracción o una capa de abstracción que permite brindar seguridad. ¿Por qué? Porque los datos del esquema o de la base de datos hacia afuera no van a estar expuestos como fueron definidos originalmente. Entonces yo puedo reunir tablas, hacer reuniones de tablas, generar una vista y el usuario a través de su aplicación estaría llamando una vista, no estaría llamando una tabla directamente. Entonces, si quisiera hacer un ataque, no sé, a través de la eliminación o inserción masiva a esa vista, no lo va a permitir porque en realidad es una representación lógica, no es una tabla específica donde puedan almacenar estos datos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se generan estas vistas? Bueno, para generar la vista, nosotros vamos a tener nuestra consulta ya establecida como estas que estuvimos trabajando y simplemente se posiciona arriba de esa consulta la instrucción Create View. Entonces es Create View, el nombre de la vista que le vamos a dar y el nombre de las columnas que quiero que visualice como vista, ¿no? Y le pongo as y ya luego la consulta, ¿no? Entonces vamos a aplicar los ejemplos en la base de datos Aquila, la cual modela una tienda de rentas de DVD. Entonces, que pues es lo que hemos estado trabajando, ¿no? Entonces dice, vamos a crear una vista sobre esta tabla que es Customer. Entonces aquí, si ustedes observan, tenemos Customer ID, Store ID, First Name, Last Name, Email, Address ID, Active, Create Date y Last Update. Entonces vamos a crear una vista que permita consultar el listado de clientes y sus correos electrónicos. El resultado sería este. Entonces, si nosotros este, generamos una vista sobre estos datos en específico, entonces estamos dando una porción limitada de la información que aquí contiene la tabla de Customer y estamos además haciendo un cambio de los atributos que estoy mostrando, ¿no? Porque acá se llama Customer ID y aquí se llama código de cliente. Acá se llama nombre completo del cliente y aquí lo tengo separado, como debe de ser según las formas normales. Aquí tengo el correo electrónico, acá tengo un email. Entonces, con base a ello, ustedes crearían esta vista. ¿Cómo se hace? Bueno, pues utilizan la siguiente instrucción. Create view, lista guión bajo clientes guión bajo correo. As, luego select customer ID y cómo lo quiero proyectar. Código guión bajo cliente. Concat, esta es una función la cual dentro de los atributos que le puedo mandar, pues son esas columnas que voy a concatenar o a pegar y el formato que le quiero dar. Entonces mando el primer nombre, coma,
pongo entre comillados una